La mayoría imagina el mundo antes del diluvio como una versión primitiva del nuestro. Cabañas de barro, fogatas, humanidad gateando. La Biblia cuenta una historia completamente diferente. Ciudades, metalurgia, música, agricultura avanzada. Una civilización tan desarrollada que Dios decidió borrarla de la faz de la tierra, y casi ningún vestigio sobrevivió para contarlo. El registro está en Génesis, capítulos 4 y 5, pocos versículos, pero cuando lees con atención, percibes que aquellos párrafos comprimen más de 1600 años de historia humana, 16 siglos. Para ponerlo en perspectiva, eso es más tiempo del que separa la caída del Imperio Romano de los días de hoy. Más tiempo del que separa las cruzadas del siglo XXI. Generaciones enteras nacieron, vivieron, construyeron, murieron. Imperios se levantaron y cayeron. Dinastías enteras florecieron y desaparecieron. Y todo fue barrido bajo las aguas sin dejar un solo monumento en pie. El primer detalle que llama la atención es la longevidad. Adán vivió 930 años, Set vivió 912, Enos vivió 905, Cainán alcanzó 910, Mahalalel llegó a 895, Jared impresiona con 962 años, y Matusalén, el hombre más viejo registrado en toda la Biblia, alcanzó 969 años. No eran décadas, eran casi milenios de vida individual. Piensa en lo que esto significa en términos de acumulación de conocimiento. Un único hombre tenía tiempo suficiente para dominar decenas de oficios. Podía pasar 100 años aprendiendo carpintería, otros 100 perfeccionando metalurgia, otros 100 estudiando astronomía, otros 100 desarrollando técnicas agrícolas. Y todavía tendría siglos por delante para enseñar todo eso a los hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. La transmisión de conocimiento no dependía de libros o escuelas. Dependía de hombres que vivían tiempo suficiente para acumular y transmitir personalmente siglos de experiencia. Y más impresionante aún, las generaciones se superponían. Adán todavía estaba vivo cuando Lamec, padre de Noé, nació. El primer hombre creado por Dios coexistió con el abuelo de aquel que construiría el arca. Imagina a Adán, con más de 800 años de edad, sentándose con sus descendientes de la 9ª generación y contando directamente cómo era el jardín del Edén. Cómo era la voz de Dios caminando en el jardín al aire del día. Cómo fue el momento en que percibió que estaba desnudo. Cómo fue el peso de la maldición siendo pronunciada. No era historia pasada de boca en boca a través de decenas de intermediarios. Era testimonio directo de quien vivió, para quien todavía podía escuchar. Esa superposición de generaciones creaba una red de conocimiento imposible de replicar hoy. Cuando Adán murió, Set ya tenía 800 años de experiencia. Cuando Set murió, Enos tenía siglos de convivencia con ambos. El conocimiento no se perdía, se acumulaba, se multiplicaba. Cada generación construía sobre fundamentos cada vez más sólidos de sabiduría, transmitida directamente por quien la desarrolló. Y no eran vidas vegetativas. Génesis capítulo 4 deja claro que estaban construyendo activamente. Caín, después de matar a Abel y ser marcado por Dios, partió y fundó una ciudad. El texto es directo. Génesis capítulo 4, versículo 17. Caín conoció a su mujer y ella concibió y dio a luz a Enoc. Caín edificó una ciudad y le dio el nombre de su hijo, Enoc. No una aldea, no un campamento temporal, una ciudad. El término hebreo usado, ir, denota estructura urbana organizada, construcciones permanentes, concentración poblacional significativa. Esto sucedió en la primera generación después de Adán. La humanidad no esperó milenios para urbanizarse. No pasó eras viviendo en cavernas antes de descubrir arquitectura.
Comenzó inmediatamente. El primer hijo de Adán que sobrevivió ya estaba construyendo ciudades. La capacidad estaba ahí desde el inicio. El conocimiento fue implantado por Dios en el primer hombre y transmitido instantáneamente para la primera generación. Pero la descendencia de Caín no paró en las construcciones. El texto de Génesis capítulo 4, versículos 20 a 22, revela tres personajes que transformaron completamente aquella civilización: Jabal, Jubal y Tubal-Caín. Tres hermanos, tres revoluciones, tres pilares de una sociedad que rivalizaría con cualquier civilización que conocemos. Jabal fue el padre de los que habitan en tiendas y poseen ganado. Esa frase simple esconde una revolución económica completa. Ganadería organizada significa domesticación de animales, selección de especies, reproducción controlada, manejo de rebaños en gran escala, desarrollo de razas específicas para carne, leche, cuero, lana, sistema de pastoreo que exige conocimiento de ciclos estacionales, fuentes de agua, rutas de migración, y habitan en tiendas indica nomadismo estructurado. No era vagar sin rumbo, era movimiento planificado, siguiendo los rebaños, aprovechando pasturas diferentes en épocas diferentes. Infraestructura móvil que podía ser montada y desmontada rápidamente. Tiendas que necesitaban ser resistentes lo suficiente para proteger contra inclemencias, pero ligeras lo suficiente para ser transportadas. Tecnología textil avanzada para producir los tejidos. Estructuras de madera o metal para sustentar las coberturas. Jabal no inventó simplemente la crianza de animales. Inventó un modo de vida, una economía, una cultura, un sistema que existe hasta hoy en diversas partes del mundo, miles de años después, prácticamente inalterado en sus principios básicos. Jubal fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta, instrumentos musicales complejos, no ruidos primitivos o golpes rítmicos en troncos huecos. Arpa, flauta, instrumentos que exigen ingeniería sofisticada para ser construidos. Un arpa funcional requiere cuerdas de longitudes diferentes, tensionadas en grados específicos para producir notas distintas. Requiere una caja de resonancia que amplifique el sonido sin distorsionarlo. Requiere conocimiento de acústica, de proporciones matemáticas entre frecuencias sonoras. Los griegos, miles de años después, se harían famosos por descubrir las relaciones matemáticas entre longitudes de cuerda y tonos musicales. Los descendientes de Caín ya aplicaban esos principios antes del diluvio. Una flauta requiere tubo hueco perforado con precisión milimétrica. Cada agujero determina una nota. La posición, el tamaño, el ángulo de cada perforación afecta el sonido producido. Construir una flauta afinada exige experimentación, refinamiento, conocimiento que solo se desarrolla a través de generaciones de músicos probando, ajustando, perfeccionando. Y si Jubal fue el padre de todos los que tocan esos instrumentos, significa que él no apenas inventó, enseñó, formó discípulos, creó tradición, estableció escuelas de música probablemente, desarrolló notación de algún tipo, tal vez, compuso, se presentó, transmitió su conocimiento para generaciones posteriores que continuaron desarrollando el arte. Estamos hablando de una civilización con cultura musical sofisticada, conciertos, composiciones, instrumentos variados, teoría musical. Todo esto floreciendo antes del diluvio, antes de las pirámides de Egipto, antes de Stonehenge, antes de cualquier civilización que la arqueología moderna reconoce. Y entonces viene Tubal-Caín. El versículo 22 dice que él fue artífice de toda herramienta cortante de bronce y de hierro. Bronce y hierro. Dos revoluciones metalúrgicas en una única frase. Bronce es una aleación metálica.
no ocurre naturalmente. Necesitas combinar cobre con estaño en proporciones específicas, generalmente cerca de 12% de estaño para 88% de cobre, para obtener bronce de calidad. Esto exige primero descubrir y extraer cobre, después descubrir y extraer estaño, que es mucho más raro. Después, desarrollar hornos capaces de alcanzar temperaturas superiores a 1000 grados para derretir el cobre. It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply. Después, aprender a adicionar el estaño en la cantidad correcta, en el momento correcto, de la forma correcta. Después, moldear el metal líquido en formas útiles antes de que se enfríe. Cada etapa de ese proceso llevó siglos para ser desarrollada en civilizaciones posteriores. Los sumerios son acreditados con los primeros trabajos en bronce por vuelta de 3300 años antes de Cristo. Pero Tubal-Caín estaba haciendo esto por lo menos 1000 años antes del diluvio y probablemente mucho más. Y el texto no menciona apenas bronce, menciona hierro. Hierro es aún más desafiante. El punto de fusión del hierro puro es 1538 grados Celsius, casi 500 grados arriba de lo que es necesario para bronce. Hornos primitivos no alcanzan esa temperatura fácilmente. Es preciso construcción especializada, control preciso de ventilación, combustible de alta calidad quemando por horas. Civilizaciones posteriores llevaron siglos para hacer la transición del bronce al hierro. La llamada Edad del Hierro comenzó por vuelta de 1200 años antes de Cristo, en el Oriente Próximo. Antes de eso, hierro era tan raro que era usado principalmente para joyas y objetos ceremoniales. Pero Tubal-Caín, antes del diluvio, ya estaba produciendo herramientas cortantes de hierro, herramientas funcionales, armas prácticas, implementos agrícolas que revolucionarían el trabajo en el campo. Y el texto dice que él era artífice de toda herramienta cortante, toda, no algunas, no pocos tipos especializados, toda variedad imaginable. Hachas para cortar árboles, sierras para procesar madera, azadas y arados para agricultura, hoces para cosecha, cuchillos para uso doméstico, espadas y lanzas para guerra, cinceles para escultura, brocas para perforación. Una industria metalúrgica completa y diversificada. Ahora multiplica ese conocimiento por el tiempo disponible y por la longevidad de las personas. Tubal-Caín nació en la 7ª generación desde Adán. Todavía faltaban cientos de años hasta el diluvio. Cientos de años para que aquella tecnología fuera perfeccionada, expandida, combinada con otros descubrimientos. Si en pocas generaciones ya tenían ciudades, ganadería organizada, música sofisticada y metalurgia de bronce y hierro, ¿qué desarrollaron en los siglos siguientes? El texto bíblico no detalla, pero ofrece pistas indirectas que permiten inferencias razonables. Construcción naval, por ejemplo. Noé construyó un arca de 137 metros de largo. Las instrucciones vinieron de Dios, pero la ejecución fue humana. Noé necesitó cortar árboles gigantescos, procesar la madera, moldear las piezas, encajar la estructura, sellar con betún. Necesitó herramientas, necesitó técnicas, necesitó conocimiento que no surgió de la nada. El arca no fue el primer gran proyecto de construcción de la humanidad. Las ciudades de Caín vinieron antes. Siglos de desarrollo arquitectónico precedieron a Noé. Cuando él recibió las instrucciones divinas, ya existía una tradición de construcción en gran escala. Ingenieros, arquitectos,
maestros carpinteros, conocimiento acumulado que Noé pudo acceder, aunque fuera el único justo en su generación. Y hay otro elemento que complica aún más la imagen. Génesis capítulo 6 menciona que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. El término hebreo para violencia jamás denota no apenas agresión física, sino injusticia sistemática, opresión estructurada, maldad organizada. Violencia en escala suficiente para que Dios decidiera destruir todo. Esto sugiere conflictos organizados, ejércitos, guerras, y guerras en sociedades con metalurgia avanzada significan armas sofisticadas, espadas de bronce y hierro, puntas de lanza, corazas, yelmos, escudos, carros de guerra posiblemente, fortificaciones militares, tácticas de cerco y defensa, generales comandando tropas, reyes disputando territorios. Una civilización bélica con capacidad destructiva que solo la metalurgia permite. El mismo capítulo 6 de Génesis menciona a los Nefilim. Los versículos 1 a 4 describen una situación extraordinaria. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de todas las que escogieron. La identidad exacta de esos hijos de Dios es debatida hace milenios. Algunas interpretaciones sugieren ángeles caídos, otras sugieren descendientes de Set, casándose con descendientes de Caín. El texto no resuelve la ambigüedad, pero el resultado es claro. Los hijos nacidos de esa unión eran los valientes que hubo en la antigüedad, los hombres de renombre. La palabra hebrea Nefilim viene de una raíz que significa caer o derribar. En Números, capítulo 13, cuando los espías israelitas describieron a los habitantes de Canaán, usaron la misma palabra para describir gigantes que hacían a los espías parecer langostas en comparación. Seres de estatura extraordinaria, fuerza descomunal, fama que atravesó generaciones. Hombres de renombre significa que eran conocidos, celebrados, probablemente temidos. Héroes de guerra, campeones de combate, tiranos que dominaban por el poder físico. El mundo antediluviano tenía sus celebridades y por el contexto de violencia generalizada, no eran celebridades por caridad o sabiduría, eran famosos por destrucción. Y hay otro elemento que pocos consideran cuando piensan en el mundo prediluviano. La geografía era diferente. Génesis capítulo 2 describe el jardín del Edén siendo irrigado por un río que salía del Edén y se dividía en 4 brazos. Pisón, que rodeaba la tierra de Havila, donde había oro. Gijón, que rodeaba la tierra de Cus. Tigris, que corría al oriente de Asiria. Y Éufrates. 2 de esos ríos existen hoy. Tigris y Éufrates corren por el Irak moderno, pero Pisón y Gijón desaparecieron completamente. Algunos estudiosos intentan identificarlos con ríos actuales. Pisón sería el Ganges, o tal vez un río de Arabia ahora seco. Gijón sería el Nilo. Pero esas identificaciones son especulativas. La configuración geográfica prediluviana era tan diferente que cualquier comparación con la geografía actual es problemática. El diluvio descrito en Génesis no fue simplemente lluvia fuerte durante 40 días. El texto habla de las fuentes del gran abismo siendo abiertas. Génesis capítulo 7, versículo 11. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas de los cielos se abrieron. Fuentes del gran abismo. Agua viniendo de abajo de la tierra, no apenas de arriba. Reservorios subterráneos inmensos siendo liberados violentamente. Eventos geológicos cataclísmicos que podrían haber alterado continentes, creado océanos, reorganizado completamente la superficie del planeta. Geólogos que trabajan dentro de un paradigma creacionista sugieren que las placas tectónicas pueden haberse movido rápidamente durante el diluvio.
Continentes que hoy están separados por océanos habrían estado conectados antes. El movimiento de las placas habría generado vulcanismo intenso, terremotos constantes, tsunamis de proporciones inimaginables. El fondo de los océanos actuales estaría siendo formado en tiempo real, mientras la superficie anterior estaba siendo destruida y soterrada. Si esto es verdad, buscar vestigios de la civilización antediluviana en la superficie actual es inútil. Todo estaría enterrado bajo kilómetros de sedimento, aplastado bajo presiones tectónicas inimaginables, disuelto en las profundidades de océanos que no existían antes del diluvio. Las ciudades de Caín, las forjas de Tubal-Caín, los instrumentos de Jubal, todo transformado en roca, incorporado a las capas geológicas que la ciencia convencional data en millones de años. Pero volvamos a las personas que habitaban ese mundo perdido. La descendencia de Set, el tercer hijo de Adán, está registrada en Génesis capítulo 5, una genealogía que va de Adán hasta Noé, 10 generaciones, y cada entrada sigue el mismo patrón. Fulano vivió tantos años y engendró un hijo. Después vivió más tantos años, tuvo otros hijos e hijas y murió. La fórmula se repite 9 veces, y entonces hay una excepción que rompe el patrón completamente. Enoc. Génesis capítulo 5, versículos 21 a 24. Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Enoc caminó con Dios 300 años después que engendró a Matusalén, y tuvo hijos e hijas. Todos los días de Enoc fueron 365 años. Enoc caminó con Dios y ya no estaba, porque Dios lo tomó. No murió, fue tomado. Mientras todos los otros registros terminan con la frase "y murió", el de Enoc termina con "Dios lo tomó". En un mundo donde todos morían, aunque fuera después de 900 años, un hombre simplemente desapareció porque caminaba con Dios. 2 veces el texto repite que Enoc caminó con Dios. No apenas creyó, no apenas obedeció. Caminó. Comunión íntima, relación constante, presencia continua, en medio de una civilización corrompida, violenta, alejada del Creador. Un hombre mantuvo intimidad tan profunda con Dios que fue trasplantado directamente para la eternidad sin pasar por la muerte. La carta a los Hebreos, en el Nuevo Testamento capítulo 11, versículo 5, confirma: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque Dios lo traspuso. Antes de su traslado, alcanzó testimonio de que había agradado a Dios. Esto indica que la espiritualidad en el mundo antediluviano no era uniforme. Había corrupción generalizada, sí, pero había excepciones. Había personas que buscaban relación con el Creador, aunque rodeadas por una civilización que caminaba hacia el juicio total. El linaje de Set preservó algo que el linaje de Caín perdió: conexión con Dios, memoria del origen, esperanza de redención. Y Enoc dejó descendencia antes de ser tomado. Su hijo Matusalén vivió más que cualquier otro ser humano registrado, 969 años. Y hay una ironía matemática aquí que estudiosos notaron hace siglos. Si sumas las edades en el momento en que cada patriarca engendró a su hijo, de Adán hasta Noé, y consideras que el diluvio vino cuando Noé tenía 600 años, Matusalén murió exactamente en el año del diluvio. El nombre Matusalén en hebreo puede ser interpretado como cuando él muera. Vendrá o su muerte traerá. Profecía en el propio nombre. El hombre más viejo de la historia, cargando desde el nacimiento el anuncio del juicio que vendría cuando él partiera. La tradición judía, preservada en textos antiguos, sugiere que Matusalén murió 7 días antes de que las aguas llegaran. Génesis capítulo 7, versículo 4, registra a Dios diciendo a Noé que esperara 7 días antes de que el diluvio comenzara.
Algunos rabinos interpretan ese período de 7 días como luto por la muerte de Matusalén, el último acto de misericordia divina antes del juicio, tiempo para llorar al hombre justo antes de que la destrucción viniera. Lamec, hijo de Matusalén y padre de Noé, dio al hijo un nombre cargado de esperanza. Noé significa descanso o consuelo. Génesis capítulo 5, versículo 29. Registra las palabras proféticas de Lamec. Este nos consolará de nuestros trabajos y de la fatiga de nuestras manos, a causa de la tierra que el Señor maldijo. El suelo había sido maldecido en Génesis capítulo 3 a causa del pecado de Adán. Espinos y cardos produciría. Con el sudor de tu rostro, el hombre comería su pan. Trabajar la tierra era arduo, doloroso, frustrante. Y de alguna forma Lamec intuyó que su hijo traería cambio. No sabía exactamente cómo. No tenía revelación completa del diluvio que vendría, pero sentía que aquel niño era especial, que a través de él algo nuevo comenzaría. Noé creció en ese mundo, un mundo de ciudades, de metalurgia, de música, de longevidad extrema, un mundo donde gigantes caminaban, donde la violencia dominaba, donde la maldad humana era tan intensa que Dios se arrepintió de haber creado a la humanidad. Génesis capítulo 6, versículo 5, describe la situación en términos absolutos. Vio el Señor que la maldad del hombre se multiplicaba sobre la tierra y que era continuamente malo todo designio de su corazón, no ocasionalmente malo, no frecuentemente malo, continuamente malo. Cada pensamiento, cada intención, cada plan, cada deseo, maldad pura, ininterrumpida, universal, una civilización entera podrida hasta el núcleo. Y el versículo 6 agrega la dimensión emocional. Entonces se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre sobre la tierra, y esto le pesó en su corazón. El creador del universo sintiendo dolor, arrepentimiento, peso en el corazón. No rabia fría y distante, tristeza profunda, luto por lo que podría haber sido y no fue. Amor rechazado desbordando en pesar. Y aún así, en medio de esa oscuridad total, una luz. Génesis capítulo 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Noé halló gracia, no mereció, no conquistó, halló. Gracia es favor inmerecido. En un planeta posiblemente con miles de millones de personas, considerando la longevidad y las tasas de reproducción, un hombre fue encontrado por Dios, escogido, separado, destinado a cargar el futuro de la humanidad a través de las aguas. Génesis capítulo 6, versículo 9 dice que Noé era varón, justo e íntegro en sus generaciones. El término hebreo para íntegro, tamim, significa completo, sin defecto, entero. No perfecto en el sentido de sin pecado, pero íntegro, coherente. Un hombre entero en una civilización fragmentada por la maldad, y la frase siguiente completa el cuadro. Noé caminaba con Dios, la misma descripción usada para Enoc. Caminaba con Dios. Comunión, intimidad, caminata conjunta. En medio del caos, de la violencia, de la corrupción total, Noé mantuvo relación con el Creador, oyó su voz, siguió sus instrucciones, permaneció fiel cuando todo el resto del mundo había abandonado la fe. Dios dio a Noé instrucciones específicas. Construir un arca. Génesis capítulo 6, versículos 14 a 16 detalla las especificaciones. Hazte un arca de madera de ciprés. Harás compartimientos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. De este modo la harás. De 300 codos será la longitud, de 50 codos la anchura y de 30 codos la altura. Harás a su alrededor una abertura de 1 codo de altura. La puerta del arca colocarás lateralmente. Harás pisos en el arca, uno abajo, un segundo y un tercero. 300 codos de largo, 137 metros, 50 codos de ancho,
23 metros, 30 codos de alto, 14 metros, 3 pisos, una puerta lateral, una abertura para luz y ventilación en lo alto, revestimiento de betún impermeabilizando por dentro y por fuera. Las medidas eran precisas. Ingenieros navales modernos que analizaron esas proporciones confirman que son ideales para estabilidad en mar agitado. La proporción de 6:1 entre longitud y anchura es usada hasta hoy en navíos cargueros proyectados para estabilidad máxima, no para velocidad. El arca no necesitaba navegar en dirección específica, necesitaba flotar sin volcarse, mientras olas gigantescas la sacudían de todos los lados, y las proporciones divinas garantizaban exactamente eso. Noé no tenía experiencia en construcción naval. Probablemente no había océanos en el mundo antediluviano como conocemos hoy. Génesis capítulo 2, versículo 6, menciona que un vapor subía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Algunos estudiosos interpretan esto como un sistema climático completamente diferente, basado en neblina y fuentes subterráneas, no en ciclos de evaporación y lluvia como hoy. Si esto es verdad, la propia idea de una inundación global sería incomprensible para los contemporáneos de Noé. Un hombre construyendo un barco gigante en medio de la tierra seca para salvarse de agua cayendo del cielo. Locura, solo podía ser locura. Y Noé obedeció. Génesis capítulo 6, versículo 22, dice simplemente: así hizo Noé. Según todo lo que Dios le ordenó, así lo hizo. No registra discusiones, no registra objeciones, no registra negociaciones o pedidos de aclaración. Dios mandó, Noé hizo. La construcción probablemente llevó décadas. Estudiosos estiman entre 50 y 75 años, basándose en las edades de los hijos de Noé y en el momento en que son mencionados como ya teniendo esposas cuando entraron en el arca. Décadas despertando todos los días, tomando herramientas, trabajando en la estructura que salvaría a su familia. Mientras vecinos observaban, mientras transeúntes se burlaban, mientras nadie creía, el mundo antediluviano tenía tecnología para facilitar el trabajo. Metalurgia avanzada significaba que Noé probablemente usó herramientas de bronce o hierro, no piedras talladas, hachas afiladas para derribar árboles, sierras eficientes para procesar troncos, cinceles precisos para trabajar ensambles, cepillos para alisar superficies. Todo el conocimiento acumulado por generaciones de artesanos estaba disponible, pero el trabajo todavía era brutal. Árboles del tamaño de edificios necesitaban ser derribados. Cipreses o goferes, como el texto hebreo llama, creciendo hace siglos, troncos gruesos de más para que un hombre abrazara. Derribar un árbol de esos con hacha manual llevaba días de trabajo continuo. Después el tronco necesitaba ser movido hasta la obra. Toneladas de madera siendo arrastradas por hombres y posiblemente bueyes u otros animales de carga. Rodillos de madera bajo el tronco principal, cuerdas jalando, músculos quemando. Lentamente, metro por metro, cada árbol llegando al local de la construcción. Después venía el procesamiento, troncos siendo aserrados en tablas. Proceso lento, extenuante. 2 hombres operando una sierra larga, uno arriba del tronco, otro abajo en una zanja, jalando alternadamente mientras aserrín caía en los ojos del que estaba abajo. Cada tabla llevando horas para ser cortada. Cada tabla necesitando ser secada por meses antes de poder ser usada, o se agrietaría después de instalada. Después el montaje, la quilla primero, la espina dorsal de la embarcación. Vigas gigantescas siendo encajadas unas en otras. Costillas subiendo de los lados, curvadas bajo vapor y fuego para formar el casco. Tablas siendo clavadas o encajadas en las costillas.
cada clavo probablemente de bronce o hierro, fabricado artesanalmente. Miles de clavos, miles de ensambles, años de trabajo y finalmente la impermeabilización. Betún siendo aplicado por dentro y por fuera. Cada centímetro de superficie cubierto, cada junta sellada, cada potencial filtración prevenida. El arca necesitaba ser absolutamente a prueba de agua. Un único agujero olvidado, una única junta mal sellada y todo estaría perdido. Y mientras Noé construía, el mundo continuaba su rutina de maldad. Génesis no describe lo que sucedía alrededor durante aquellas décadas, pero Jesús, en Mateo capítulo 24, ofrece un vislumbre retrospectivo, versículos 37 a 39. Porque como fue en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio comían y bebían, se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no lo percibieron, sino cuando vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Vida normal, fiestas, bodas, celebraciones, comercio, construcciones, nacimientos, muertes naturales, nadie prestando atención al hombre extraño, construyendo un barco gigante lejos de cualquier agua, nadie tomando en serio sus advertencias, nadie interrumpiendo la rutina para considerar que el juicio podría estar llegando. Pedro, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 5, llama a Noé predicador de justicia. Esto indica que Noé no apenas construía en silencio. Él predicaba, alertaba, llamaba al arrepentimiento. Durante décadas, probablemente, cada martillazo en el arca era un sermón, cada tabla instalada era una invitación, cada capa de betún era una advertencia visual de que agua vendría, y nadie escuchó. Nadie fuera de su familia inmediata entró en el arca cuando las puertas se abrieron. El arca no era apenas un barco, era juicio en forma de madera. Su propia existencia condenaba la incredulidad alrededor, y cada persona que pasaba, miraba, daba de hombros y seguía su vida, estaba escogiendo su destino. Cuando la construcción finalmente terminó, Dios mandó a Noé entrar. Génesis capítulo 7 detalla la orden. Y con Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de los hijos. 8 personas. De toda la población del mundo antediluviano, 8 personas fueron consideradas dignas de salvación. 8 entre posiblemente miles de millones. Y junto con las personas, animales. De cada especie impura, una pareja. De cada especie pura, 7 parejas. Aves, reptiles, mamíferos. Criaturas de todos los tamaños entrando ordenadamente en el arca. El texto dice que vinieron a Noé, no que Noé fue a buscarlos. Dios estaba conduciendo, instinto sobrenatural, guiando cada especie hasta la puerta de la salvación. Génesis capítulo 7, versículo 16, registra el momento definitivo. Y los que entraron eran macho y hembra de toda carne, como Dios le había ordenado. Y el Señor cerró la puerta. No fue Noé quien selló el arca por fuera, fue Dios. El juicio estaba decretado. La misericordia estaba completa. Quien estaba dentro estaba salvo. Quien estaba fuera estaba condenado. Y la puerta cerrada por manos divinas no podría ser abierta por manos humanas. Y entonces las aguas vinieron. Génesis capítulo 7 describe 2 fenómenos simultáneos. Las fuentes del gran abismo fueron abiertas, y las compuertas de los cielos se abrieron. Agua viniendo de abajo y de arriba al mismo tiempo. Cataclismo total. Las fuentes del abismo sugieren eventos geológicos masivos. Acuíferos subterráneos siendo rotos, fisuras en la corteza terrestre liberando cantidades inimaginables de agua almacenada bajo presión. Vulcanismo asociado, probablemente, magma calentando agua subterránea y convirtiendo en vapor que explotaba a través de la superficie, terremotos en escala global.
el planeta literalmente rasgándose, y de arriba lluvia, pero no lluvia como conocemos. El texto dice que llovió 40 días y 40 noches sin parar. Si el mundo antediluviano realmente tenía un sistema climático diferente, basado en humedad constante sin precipitación, aquella puede haber sido la primera lluvia verdadera de la historia. Pros, just because something on the job runs out doesn't mean you have to. Order it on the Lowe's app. My Lowe's Pro Rewards members get free same-day delivery on eligible orders over $25. Get the fasteners, hardware, or tools you need to keep the job moving. Order by 2 p.m. and get eligible in-stock items delivered right to your job site by 8 p.m. Members get more at Lowe's. Loyalty program subject to terms and conditions. Subject to availability. Restrictions and terms at lowes.com/shipping terms. Subject to change. El firmamento colapsando, toda la humedad atmosférica desplomándose de una vez. Las aguas subieron. El texto dice que cubrieron las montañas más altas por 15 codos, aproximadamente 7 metros arriba del pico más alto. El mundo entero sumergido. No había para dónde huir. No había montaña alta lo suficiente. No había barco además del arca. Todo fue cubierto. Génesis capítulo 7, versículos 21 a 23, describe la extinción. Pereció toda carne que se movía sobre la tierra, tanto de ave como de animales domésticos y de fieras, y de todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en tierra seca, murió. Así fue destruido todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta el animal, hasta el reptil y hasta el ave de los cielos. Todos fueron exterminados de la tierra. Quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Extinción total. No hubo sobrevivientes fuera del arca. La civilización más antigua de la humanidad, con sus ciudades, su metalurgia, su música, sus gigantes famosos, su violencia organizada, todo sumergió en las aguas del juicio. 1656 años de historia humana borrados en 40 días. Y allí, dentro del arca, flotando sobre kilómetros de agua, 8 personas cargaban todo lo que restaba. El conocimiento de Tubal-Caín sobre metalurgia, preservado en la memoria de quien aprendió. La tradición musical, iniciada por Jubal, guardada por quien sabía tocar. Las técnicas agrícolas de Jabal, mantenidas por quien criaba animales. La memoria de Enoc, el hombre que caminó con Dios y fue tomado, transmitida de generación en generación. Las historias del propio Adán, contadas por hombres que vivían siglos y se superponían generacionalmente. Todo esto comprimido en 8 mentes, flotando en el silencio de un mundo muerto. Las aguas prevalecieron sobre la tierra por 150 días. 5 meses de océano global. Ninguna tierra visible en cualquier dirección. Ningún punto de referencia. Solo agua, hasta donde los ojos podían ver. Cielo y mar, encontrándose en todas las direcciones. Y abajo, en las profundidades, los restos de todo lo que existió. Ciudades hundiéndose en los sedimentos, forjas apagadas para siempre, instrumentos musicales silenciados, cuerpos de miles de millones descomponiéndose en las tinieblas. Cuando las aguas comenzaron a bajar, el arca reposó sobre los montes de Ararat. Noé esperó pacientemente. Soltó un cuervo que quedó volando, yendo y volviendo, hasta que las aguas secaran. Soltó una paloma que no encontró dónde posarse y volvió hacia él. Esperó más 7 días. Soltó la paloma nuevamente. Ella volvió con una hoja de olivo en el pico, vida vegetal brotando en algún lugar, esperanza renovada. Esperó más 7 días. Soltó la paloma por tercera vez. Ella no volvió. Había encontrado dónde vivir. Noé esperó la orden de Dios para salir. Aunque con la tierra aparentemente seca, no presumió. Aunque después de 1 año y 10 días dentro del arca, no tomó iniciativa propia.
Esperó hasta que Dios dijera explícitamente que saliera, y cuando salió, la primera cosa que hizo fue construir un altar y ofrecer sacrificio, animales puros quemados en adoración, gratitud desbordando, reconocimiento de que la sobrevivencia no fue mérito propio, sino gracia divina. Y Dios respondió. Génesis capítulo 8, versículos 21 y 22. El Señor aspiró el suave olor y dijo consigo mismo: no volveré a maldecir la tierra a causa del hombre, porque es malo el designio íntimo del hombre desde su mocedad, ni volveré a herir a todo viviente, como hice. Mientras dure la tierra, no dejará de haber sementera y siega, frío y calor, verano e invierno, día y noche, promesa de preservación, ciclos garantizados, estabilidad. Nunca más diluvio global. No porque la humanidad mejoraría. El texto es brutalmente honesto. El designio íntimo del hombre continúa malo desde la mocedad. Dios sabe eso, conoce la naturaleza humana mejor que nosotros mismos. Aún así, prometió misericordia. El arco iris fue establecido como señal de esa alianza. Cada vez que lluvia y sol se combinan en el cielo, la promesa es renovada visualmente. Dios mira al arco y recuerda el pacto. La humanidad mira al arco y debería recordar también. No habrá otro diluvio, no de esa forma, no por agua. Noé plantó una viña. La civilización recomenzó. Sus 3 hijos se esparcieron, poblaron continentes, fundaron naciones. Sem, ancestro de los pueblos semitas, incluyendo los hebreos que preservarían la revelación de Dios. Cam, ancestro de los pueblos africanos y cananeos. Jafet, ancestro de los pueblos europeos y asiáticos. De 3 hombres, toda la humanidad actual desciende. Genéticamente, somos todos primos, hijos del mismo sobreviviente, nietos del mundo que pereció en las aguas. El conocimiento antediluviano no desapareció completamente. Metalurgia resurgió rápidamente después del diluvio. Agricultura organizada también. Construcción en gran escala apareció apenas algunas generaciones después, como demuestra la Torre de Babel en Génesis capítulo 11. La tradición musical continuó, atravesó siglos, milenios, llegó hasta nosotros. Algo fue transmitido a través de las aguas, memoria, habilidad, técnica, pero la escala fue reducida drásticamente. Hombres ya no vivían 900 años. La longevidad se desplomó rápidamente después del diluvio. Sem vivió 600 años, Arfaxad 438, Sala 433, Heber 464, Peleg cayó para 239, Reu 239, Serug 230, Nacor 148, Taré 205, Abraham 175, Isaac 180, Jacob 147, José 110, Moisés 120, David 70, cada generación viviendo menos. El ambiente había cambiado. La protección atmosférica era diferente posiblemente. La genética estaba degradándose. La dieta era otra. El mundo postdiluviano era fundamentalmente diferente y los cuerpos humanos reflejaban esa diferencia. El tiempo para acumular conocimiento disminuyó. La superposición de generaciones que permitía transmisión directa de sabiduría se redujo drásticamente. La humanidad recomenzó en desventaja. Lo que exactamente existía antes del diluvio permanece en gran parte misterioso. Génesis ofrece fragmentos, nombres, invenciones, características generales, pero no ofrece mapas. No describe planos arquitectónicos, no detalla tecnologías específicas. El registro es propositalmente escaso, suficiente para saber que hubo una civilización avanzada, insuficiente para reconstruirla en detalles. Algunos buscan vestigios físicos hasta hoy. Estructuras subacuáticas anómalas son periódicamente reportadas en diversas partes del mundo.
Formaciones geológicas que parecen artificiales demasiado para ser naturales. Artefactos encontrados en capas sedimentarias donde no deberían existir por la cronología convencional. La ciencia establecida generalmente descarta o reinterpreta esos descubrimientos. La controversia continúa en círculos especializados. Arqueólogos pasan carreras enteras intentando reconstruir civilizaciones que dejaron pirámides, templos, bibliotecas y monumentos. El mundo antediluviano no dejó nada accesible. 1656 años de historia humana comprimidos en algunos versículos de un único libro. Lo que sabemos es fragmentario, pero significativo. Ciudades existieron antes del diluvio. Metalurgia avanzada de bronce y hierro existió. Música sofisticada con instrumentos complejos existió. Agricultura y ganadería organizadas existieron. Una civilización compleja floreció durante más de 16 siglos y desapareció antes de que cualquier otra civilización que la arqueología moderna reconoce siquiera comenzara. El diluvio no fue apenas agua cayendo del cielo durante 40 días. Fue un reset planetario completo, fuentes subterráneas explotando, continentes posiblemente moviéndose, océanos formándose donde antes había tierra seca, capas geológicas siendo depositadas en semanas o meses, no en millones de años. El mundo que emergió de las aguas era geológicamente, climáticamente, biológicamente diferente del mundo que sumergió. Y en algún lugar, bajo kilómetros de roca y sedimento, depositados durante el cataclismo más violento que este planeta jamás experimentó, los restos de aquella civilización todavía están allí. Ciudades aplastadas, herramientas corroídas, huesos mineralizados, silenciosos, inaccesibles, esperando tal vez para siempre, o tal vez hasta que alguien encuentre la capa correcta en el lugar correcto, con los ojos correctos para reconocer lo que está viendo. El mundo antes del diluvio existió. La Biblia afirma. Los detalles son pocos, pero las implicaciones son inmensas. Una humanidad con capacidad tecnológica sorprendente, longevidad incomprensible y depravación moral tan profunda que solo la destrucción total podía resolver. 8 sobrevivientes cargando la antorcha de la civilización a través de las aguas del juicio. Y nosotros, sus descendientes, viviendo en el mundo reconstruido, leyendo sobre el mundo perdido, y tal vez preguntándonos si las mismas semillas de destrucción que florecieron antes del diluvio están floreciendo nuevamente hoy.